Gracias, Beatriz. Hacemos contacto nuevamente con el móvil en minutos nada más. Ahora le damos la bienvenida vía remota al presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, el doctor Julio Pontet. A propósito, bueno, de datos que se conocieron recientemente y que, por ejemplo, dan cuenta que la mayoría de las personas que están internadas en CTI son menores de 50 años y no están vacunados contra el COVID-19. Bueno, para poner un poco una puesta a punto de cuál es la situación, es que lo recibimos esta mañana. Bienvenido nuevamente a Arriba Gente, doctor. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente. Doctor, actualmente entonces podríamos decir, ¿cuál es el perfil del paciente que está ingresando a CTI? Y me gustaría también que hiciera como esa distinción entre quienes entran por COVID y quienes entran con COVID. Sí, lo que tú decías de 50 años vale hacer una aclaración antes que nada. Es la referencia que los menores de 50 años que ingresan por COVID, es decir, con inflamación pulmonar y con la afectación viral grave, están no vacunados. Y los que ingresan por el COVID tienen menor edad que los que ingresan por otro motivo. Siempre hablando de una población de pacientes, de esa población de pacientes con hisopado positivo a COVID, ¿no? Al ingreso. El hisopado se hace de rutina al ingreso hospitalario a CTI. Entonces, nosotros sabemos de entrada, en las primeras horas, si el paciente tiene un hisopado positivo o negativo. Eso para aclarar antes que nada. Lo primero a describir es que el promedio de edad, cuando consideramos a todo ese grupo de hisopados positivos, por decirlo, para que se entienda que es a por y con todos juntos, el promedio de edad aumentó nuevamente a alrededor de 65 años, que es el promedio histórico, digamos, que tenemos nosotros en la población de pacientes en medicina intensiva. Y eso se debe a que vuelven a ingresar pacientes añosos, ancianos, frágiles, con comorbilidades, que están con hisopado positivo, pero están ingresando por otro motivo, por enfermedades cardíacas, respiratorias crónicas, accidentes cerebrovascular, es decir, y eso va subiendo el promedio de edad. Lo que vimos en la primera ola como fenómeno, cuando consideramos la variable edad, es que de marzo a junio el promedio de edad había bajado, porque era la época en que progresivamente se iban inmunizando primero los más ancianos, y eso generó una capa de protección paradójicamente para los más ancianos, y entraban a CTI promedios de edad más bajos. ¿Eso quiere decir que esa inmunidad se está disminuyendo ahora? No, no necesariamente. Ahí el fenómeno que vemos ahora es que la variante que tenemos, la variante Omicron, lo que ha generado es un contagio masivo, como sabemos. Entonces, en la comunidad está más presente y a su vez tenemos un porcentaje de vacunación altísimo en la población general, lo cual genera lo que tú decías al principio, genera otra población de pacientes que en la primera ola prácticamente no existía, eran menos de 8%, que es la población de pacientes diferentes, que son los que ingresan a CTI por otro motivo, pero son COVID positivos en el hisopado. Y eso es porque el paciente, justamente porque está vacunado, está cursando un COVID, pero el COVID es leve y no es lo que lo trae al CTI. Entonces ahí justamente es que se generó la ola Omicron con el aumento de ingreso de pacientes a CTI con hisopado positivo. Lo que hizo fue identificar dos grandes grupos de pacientes. Un grupo que ingresa, como habíamos visto antes en la primera ola, con un COVID grave, para tratar de decirlo brevemente. Un COVID grave con inflamación pulmonar,
en pacientes que tienen alta mortalidad, alta necesidad de ventilación mecánica y que en su mayoría no están vacunados, y otro grupo que ingresó por otro motivo y que se le detectó un hisopado positivo. Eso es lo que internacionalmente se llama COVID incidentales, y esos que ingresó por otro motivo, es decir, se dice con COVID, tienen el comportamiento en cuanto a mortalidad, en cuanto a tiempo de internación, similar al de cualquier paciente de CTI, o sea, mejor pronóstico, y no es casual que esos grupos son mucho más vacunados en proporción. Pontet, quiero consultarle por la situación de CTI, ¿no? Ahora que escucho hablar de la inflamación pulmonar, la variante Omicron, lo que se ha hablado por parte de los especialistas es que ataca principalmente a las vías aéreas altas, ¿no? ¿Se está viendo alguna modificación que esté afectando la parte pulmonar de alguna manera? ¿O es otra variante que también sigue circulando y ataca a esas personas por no estar vacunadas, por ejemplo? Bueno, ambas cosas. Lo que pasa es que ahí hay dos detalles. Uno, que todavía queda un residuo, por llamarlo así, de variante Delta, de pacientes que ingresaron en el mes de enero, porque los datos de ya el predominio absoluto de Omicron en la población general son más para el mes de febrero, y hay que acordarse que los pacientes con COVID están semanas internados. Entonces, no es de extrañar que aún quedan pacientes en terapia intensiva que ingresaron en diciembre o enero con variante Delta. Eso no es nada raro. Pero a su vez, el tema de la inflamación pulmonar por Omicron es mucho menos frecuente como concepto, pero claro, la transmisión de Omicron se hizo tan masiva que un pequeño porcentaje de esos pacientes también tienen inflamación pulmonar. Comparado con las variantes anteriores, el riesgo de inflamación pulmonar es mucho menor, pero hay. ¿Pero de qué depende que ataque justamente los pulmones Omicron? ¿De estar vacunado o no? La brecha de diferencia entre el grupo que ingresa con COVID o por COVID, la enorme diferencia más detectada es el nivel de vacunación, a tal punto que ingresa por COVID, es decir, con inflamación pulmonar, tiene más del doble de mortalidad a pesar de ser una población de menor edad. Se nos da la paradoja que los pacientes más ancianos, que tienen 3 vacunas, tienen menor mortalidad que pacientes más jóvenes. Me refiero a pacientes menores de 60 años. Doctor, y en cuanto a la estadía en CTI, también me acuerdo que hace algunas semanas hacíamos una entrevista donde usted expresaba cierto optimismo en que los pacientes contagiados con Omicron requerían menos ventilación mecánica, en general eran estadías más cortas. ¿Esas premisas se mantienen o justamente, como usted decía, por la extensión de los contagios ya no, digamos, no se nota tanto eso? Sí, el tiempo de internación en el enfermo que ingresa por COVID es más del doble que en el otro paciente. Eso genera un dato interesante en la gestión hospitalaria y en la ocupación general de camas, que es cuando usted tiene una cama en un mes, si el promedio de internación es 6 días, que es el promedio histórico en CTI, usted puede atender en esa cama 5 pacientes en un mes, ¿no? 6 por 5, 30. Pero si el paciente que ingresa por COVID está 3 semanas internado, o 4 semanas, usted esa cama la va a utilizar para ese paciente y no para 5. Entonces, eso que parece un detalle, no lo es, porque con los mismos recursos, si el paciente tiene mayor rotación, usted tiene más capacidad hospitalaria. Entonces, eso genera un descenso de la sobrecarga y de la saturación a nivel asistencial hospitalario, ¿no? No solo en CTI, sino también en las salas generales.
Pontet, hay un detalle que lo hablábamos con Lore previo inicio de este contacto, ¿no? Y tiene que ver con algo que usted mencionó, pero me parece importante volver a destacarlo porque ha generado confusión entre la población y tiene que ver con esas estadísticas respecto al porcentaje de vacunados y los que no. Cuando se habla que el 50% de las personas que ingresan a CTI no están vacunadas, se da a entender que la otra mitad sí lo está. Y a veces genera confusión entre, bueno, entonces la efectividad de las vacunas es igual si me doy la vacuna o no me la doy, si tengo el esquema completo o no. ¿Podemos desmenuzar ese detalle que me parece importante para que se pueda comprender la importancia que han tenido las vacunas en este tiempo? Sí, lo primero es contextualizar, o sea, lo que se llama efecto marco, ¿no? Enmarcar que son dos poblaciones diferentes. Cuando vos hablas de un no vacunado y que hay 50, vamos a dar números redondos para que se entienda la idea. Si hay 50 personas no vacunadas, estamos dentro de una población de 200.000 personas. Esas 200.000 generan 50 graves. Y el otro grupo son 50 vacunados que en realidad en su mayoría además ingresan por otro motivo, que sí tienen COVID pero que es leve, están ingresando a CTI por otro motivo, la mayoría, y son de una población de casi 3 millones de vacunados. Entonces, de más de 2.700.000. Entonces la proporción de beneficio no se puede comparar linealmente dentro del pequeño grupo, porque el grupo que está en CTI es solo una pequeña fracción de toda la población. Cuando uno dice vacunados versus no vacunados, nos deberíamos referir a todo el Uruguay, no a las decenas de pacientes que tenemos dentro de un CTI. Entonces, y eso vuelve siempre al concepto básico, las vacunas como principal objetivo no es no agarrarse el virus, sino no tomar una forma grave del virus que necesite hospitalización, ingreso a CTI o que pueda morir por el virus. Y eso, los números son abrumadores en el sentido de que la vacuna ha evitado eso, ¿no? Al punto tal de que incluso dentro de CTI vemos pacientes con hisopados positivos que en realidad, como están vacunados, están en CTI porque ingresaron por otro motivo. Doctor, ¿ya se ven signos de que esta ola está comenzando a descender? Bueno, a ver, para nosotros lo que parece claro es que dejó de crecer. Se podría decir que estamos en una fase de meseta y estamos dentro de lo esperable, más o menos, de acuerdo a lo que vimos antes que se comportó en otros países. Parece claro que acá se confirmó en Uruguay el 29 de diciembre, seguramente vino unos días antes. Tuvimos una clara fase de ascenso en el mes de enero y durante febrero la cantidad de casos totales empieza a bajar, la cantidad de fallecidos totales, no solo los de CTI, empieza a bajar y en CTI se genera una meseta porque hay que recordar que hay una demora entre que una persona se vuelve positiva, o sea, recibe el virus y termina ingresando al CTI, hay una demora, ¿no?, de un par de semanas en promedio, y si esa persona fallece, en promedio lo hace a las 3 semanas de haber sido detectado positivo. Entonces hay fenómenos de CTI y de fallecidos en CTI que se ven con una demora de 2 a 3 semanas en relación al total de positivos de la población. Entonces, cuando empiezan a bajar el total de casos, uno no puede pretender que al otro día bajen en CTI porque eso no va a ocurrir. ¿Desde la SUMI hay alguna valoración de la propuesta de la Sociedad de Medicina Familiar de no hisopar a menores de 60 años? No, eso es una propuesta que entendemos y respetamos porque tiene la lógica de
evitar una demanda inducida de test que no llevan un beneficio para el paciente. Eso se llama en la gestión demanda inducida de baja efectividad, ¿no? Usted está haciendo un estudio, o sea, yo le pido un estudio, un test a usted que no le va a generar ningún beneficio a su salud. Entonces, la lógica y el argumento fundamental es ese. ¿Qué sentido tiene hacer un test a una persona que tiene algunos síntomas que no va a internarse ni se va a morir por eso, y que se trata con algún antipirético y quedarse en la casa una semana? La lógica es esa. Después hay que evaluar otras variables que van más allá incluso de la salud, para ver en qué momento eso pasa a tener un sentido absoluto y pudiera empezar a hacerse de esa manera, ¿no? Ahí entras a una cosa que es una gestión de riesgo. Porque, a ver, acá a veces es inconscientemente, pero nosotros siempre entramos en ese equilibrio molesto entre que necesariamente es molesto, pero que es una situación que no es binaria, entre un extremo de volver a la normalidad, donde va a mejorar la vida social y laboral, pero va a afectar a grupos de riesgo, inmunodeprimidos, frágiles, no vacunados, y otra situación, el otro extremo, de ser más restrictivo. Entonces, ser más restrictivo puede bajar la propagación viral, pero sabemos a esta altura que todas las estrategias restrictivas también tienen afectación de todas las enfermedades no COVID, tiene afectación en la salud mental, tiene afectación en el aprendizaje infantil. Entonces, la gestión de riesgo que nosotros sin querer la hacemos todos los días. Si usted, y ahora la vamos a tener que ir aplicando en el año con el COVID. Si usted quiere tener, le voy a dar un ejemplo solo para no hacerlo largo, si usted hoy quiere tener riesgo cero de tener un incidente de tránsito, no puede salir de su casa. Porque si se sube a un auto o a un ómnibus, no puede tener riesgo cero de tener un incidente de tránsito. Todos estamos inconscientemente manejando riesgo, y cuando nos parece que el riesgo es aceptable, bueno, nos movemos a pesar de él. Y así va a ser con el COVID. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, ahí es donde empieza la información para que la gente bien informada vaya tomando sus decisiones. Ahora, Pontet, dentro de un marco, ¿no? La idea con esta propuesta es descongestionar el primer nivel de atención, que se pondere a quienes requieren por su situación un hisopado para evaluar obviamente cómo se atraviesa el COVID. Desde el CTI, ¿cómo están en ese nivel, no? ¿A ustedes les podría afectar en algo, no? Que el primer nivel de atención también se descongestione un poco. Bueno, ahí en la medida que disminuye la carga asistencial de los departamentos de emergencia, siempre mejora la atención de los pacientes que están, necesariamente, y eso indirectamente puede mejorar el tercer nivel de atención, pero no hay una relación directa en eso, ¿no? ¿Están con problemas con los equipos de CTI? El ausentismo, decís tú. Y sí, porque estamos en verano, muchas licencias, contagios, digo, sí. Se ve reflejado en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Sí, más o menos sobre fines de enero fue el momento de mayor ausentismo. En algunas unidades llegó a un 20% y ahora está bajando, ¿no? Estamos incluso en la mayoría de los lugares ya por debajo de 10% de ausentismo. Ese fue, digamos, el mayor golpe de Omicron sobre los CTI, más que los propios enfermos graves, ¿no? En la primera ola teníamos 4 o 5% de ausentismo y en la ola Omicron tuvimos casi 20% en algunos lugares. Doctor, ya para ir cerrando, en este contexto que usted describía, en base a los datos que vienen recabando de lo que pasa en los diferentes CTI del país,
¿Cuán necesario o urgente o qué premura evalúan ustedes se precisa para la cuarta dosis? Lo pregunto porque esta semana va a haber definiciones al respecto y hay mucha gente que tiene su tercera dosis ya con por lo menos 6 meses, ¿no?, de tiempo que, según se había indicado, bajaba, ¿no?, los anticuerpos. Sí, eso la Comisión de Vacunas lo está evaluando en forma permanente, ¿no? Pero las condiciones han cambiado. Entonces, tanto del virus propiamente dicho, como de la capacidad de inmunidad de la población, incluso por el propio virus, ¿no? Porque el nivel de inmunización natural que siempre decíamos que era una pequeño porcentaje de la población, la ola Omicron hizo que el nivel de inmunización natural, es decir, de anticuerpos adquiridos por el cursar la enfermedad, aunque sea en forma leve o asintomática, ese nivel aumentó muchísimo. Hay que acordarse que 70-80% de los Omicron son asintomáticos. Entonces, hay un porcentaje de la población mayor a 20% que ha aumentado sin duda su nivel de anticuerpos por el virus de Omicron. Entonces, ¿a qué voy? A que cuando uno piensa en cuán defendidos estamos en este momento, tenemos camino a 55%, redondeando, de la población con 3 dosis, casi 80 con 2 dosis, y más de 20 a 30% de la población con anticuerpos adquiridos en forma natural y quizás más. Entonces, la necesidad tan obvia de una cuarta dosis no es tal. Y a eso se está discutiendo, parece lo más claro es que la cuarta dosis es necesaria para los pacientes más frágiles, pacientes inmunodeprimidos, pacientes oncológicos que reciben quimioterapia, por ejemplo, pero no parece tan obvio para poblaciones de bajo riesgo una cuarta dosis en este momento, ¿no? Bien. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Estamos a las órdenes. Cerramos por aquí, le agradecemos al presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, el doctor Julio Pontet. Son las 9 de la mañana, 18 minutos.